Bueno, ahora haciendo seguimiento al video anterior, vamos a comprobar que el voltaje que obtuvimos anteriormente aplicando la reducción de los circuitos y encontrando la tensión entre este punto que son 20 volts, vamos a demostrar estos 20 volts. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar? Vamos a aplicar el teorema de Thevenin para encontrar, primeramente ya en este caso sería la resistencia de Thevenin, pero como vamos a comprobar el voltaje, por lo tanto vamos ahorita por lo pronto a ver este voltaje de Thevenin que vamos a demostrar. Al demostrar esto, nosotros vamos a tener que el voltaje entre esas terminales, yo reduzco el circuito donde la resistencia de 2 kilos con la de 2 kilos están en serie, ¿sí? Y esas resistencias las voy a tener también que van a estar en serie, por lo tanto voy a tener 8 kilos en paralelo con la de 8 kilos que tenemos por acá. Llegamos al circuito equivalente que me está dando una corriente total de 10 miliamperes. Por lo tanto, la corriente en la resistencia de 4, en la del paralelo que yo tengo por acá, esta sería la corriente 2. Por lo tanto, esa corriente 2 que tengo en la resistencia de 4, con esa resistencia de 4 entre las terminales de donde va colocado el capacitor, por lo tanto, pues yo aplico las características de la ley de Ohm, de la corriente que va a circular por este elemento, que es de 5, la I2, 5 miliamperes por 4, me va a dar el valor de 20 volts, que es lo que demostramos por el otro camino. Aquí está demostrado las características, pues, de que podemos echar herramienta tanto del conocimiento de reducción del circuito o aplicando el teorema de Thevenin. Por lo tanto, ya obtuvimos el voltaje en tiempo mayor que cero. O sea, cuando cerramos el interruptor ya quedó cerrado y por lo tanto el capacitor se va cargando y tenemos un voltaje de carga de 20 volts. Por lo tanto, eso es entre las terminales del capacitor, sí, pero no conectado el capacitor. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, hay que llegar a un circuito equivalente que le vamos a llamar un circuito equivalente de Thevenin y proseguimos. Entonces, para poder llegar a la resistencia equivalente de Thevenin y al circuito equivalente de Thevenin, nosotros aquí ya determinamos anteriormente el voltaje de Thevenin, por lo tanto la resistencia de Thevenin, ¿cómo la vamos a determinar? Retiramos la fuente de tensión y entre sus puntos colocamos un conductor, como muchas veces le llaman un corto, desde mi punto de vista mal interpretado. Entonces tenemos aquí las características de estas dos resistencias en paralelo. Tengo su equivalente de 4 kilo ohms, por lo tanto aquí tengo esta de 2 en serie con la de 2 y tengo 4 kilo ohms. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? La resistencia equivalente de 8 en paralelo con la de 8, pues es 8 entre 2 igual a 4 kilo ohms en serie con la de 4 kilo ohms que teníamos ahí en el circuito, y tenemos aquí la de 2 kilo con 2 kilo ohms, tenemos 4, tenemos este circuito que estas dos, o sea, esa resistencia con esta resistencia nos da 4 más 4 me da 8, en el cual este 8 va a estar en paralelo con la de 4, y tenemos aquí su expresión. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin es igual a 2.66 ohms, que es la que ya anotamos en el circuito. Ahora sí vamos a pasar en el tiempo de carga con esa tensión que tenemos entre terminales, porque tenemos lógico en el circuito donde hay caídas de voltaje para llegar al capacitor. Por lo tanto, ya con esas características podemos nosotros ahora sí descifrar la tensión de carga que teníamos en el capacitor, el voltaje y demás. Por lo tanto, porque el voltaje de Thevenin no es el voltaje que le aplicamos al capacitor, es el voltaje que tenemos que antes de llegar al capacitor, que es el voltaje de Thevenin. Repito, porque hay una caída de tensión ya en estas resistencias. Por lo tanto, el voltaje, sí, en el cual le vamos a aplicar el capacitor, y vamos a ver ahora las características de carga y descarga de este. Ok, teniendo ya el circuito equivalente de Thevenin, ahora vamos a poner el interruptor en la posición 1, o sea, el tiempo de carga del capacitor. Por lo tanto, para esas características utilizamos las ecuaciones ya establecidas, donde tenemos que el voltaje en el capacitor es igual al voltaje, en este caso sería el voltaje de Thevenin, ¿sí? Sí, y podemos empezar a determinar la constante de tiempo, que es la resistencia de Thevenin, por la característica de la capacitancia, y me da un constante de tiempo de 106.64 milisegundos. Por lo tanto, el voltaje en el capacitor de carga va a ser igual a la expresión 20 que multiplica 1 menos C a la menos T sobre la constante de tiempo. Ok, aquí se le pide al alumno, al estudiante, pueda variar las características del tiempo para poder expresarlo gráficamente.
no queremos nosotros alargar mucho estos videos porque entonces se hacen tediosos y fastidiosos. Entonces el alumno esto lo puede hacer por medio de su computadora y usar un programa Excel para poder interpretar este tipo de gráficas. Por lo tanto, pues ahora la corriente en el capacitor es igual al voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin por E a su exponencial con su respectivo valor, y nos da un valor de 7.5 miliamperes, que es el valor que tenemos en el capacitor, el valor que tengo yo en el instante que se está cargando, que está circulando la corriente. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia es muy común a las características que tenemos en el voltaje de Thevenin, y tenemos un voltaje también que empieza a decrecer porque va acompañado de la corriente. Por lo tanto, ya las gráficas voy a aquí más o menos interpretar. Yo tengo el voltaje de carga en el capacitor, ¿sí? Tengo la característica de la corriente en el capacitor, la característica de corriente del capacitor, y lógico la característica de voltaje, que es muy común a lo que tenemos aquí. Aquí tenemos un determinado valor de 7.5, el valor máximo, donde va a empezar también las características de esta acción. ¿Sí? Entonces el capacitor se va cargando, y el inductor empieza a decrecer. Estamos de acuerdo, de acuerdo a las características, y vuelvo a insistir, en este tipo de gráfico. Esto es muy común y se puede visualizar bien este concepto. Por lo tanto, aquí vimos ya pues las características de carga cuando tengo la posición 1.